¿qué tal? Soy Karena y el día de hoy les voy a mostrar lo que necesitan saber para viajar a Perú en tiempos de pandemia. Año 2020. Hemos sido víctimas de una pandemia global y como principal medida de seguridad, los países cerraron sus fronteras, dejando a muchos viajeros parados en el extranjero. Actualmente la situación está mejorando y vuelos internacionales están volviendo poco a poco. Yo después de casi un año conseguiré regresar a Perú. Pero para hacer un viaje internacional en estos tiempos tienes que tener en cuenta dos cosas: los requisitos que te pide el país de salida y los requisitos que te pide el país de llegada. Yo saldré de Brasil y básicamente ellos no exigen nada, solo el uso de mascarilla. Perú, por otro lado, exige prueba molecular, declaración jurada, uso de mascarilla KN95 o quirúrgica y el escudo facial. Yo viajaré un martes temprano, pero como sábado y domingo no atienden, he tenido que buscar un centro que me entregue el resultado el mismo día. Hoy es lunes, me harán la prueba y me darán un código para descargar mi resultado en casa. El precio, 360 reales. ¡Auch! Aquí ya terminé de hacer el examen. Como saben, no es nada agradable porque te meten un hisopo por la nariz. Ya lo he hecho antes y las enfermeras anteriores me han hecho llorar un montón. Esto ha sido muy amable y fue muy tranquilo, la verdad. También me sacaron sangre y me dieron una seña para más tarde poder imprimir mi resultado. Así que bueno. En otros lugares está tal vez un poco más barato, pero demora más de un día en salir el resultado. Así que por eso que elegí esta de acá. En la página del aeropuerto de Lima encontrarás el link para hacer la declaración jurada. Lo puedes hacer desde tu computadora o tu celular. En ese documento declaras que no tienes síntomas y que harás la cuarentena en Perú. Te van a pedir todos tus datos y al final se generará un documento que lo puedes descargar en PDF y lo puedes imprimir, pero yo en mi caso, como ahora no tengo una impresora, voy a tener que llevarlo en el teléfono celular junto con mi prueba de COVID. Así que aquí no dice que tiene que ser impreso, espero que no sea un problema. Y por último, recuerden que no pueden llevar mascarillas de tela, tienen que ser mascarillas quirúrgicas o las KN95. Tengo una amiga que viajó de Argentina a Perú y que en el aeropuerto le dijeron que eran 3 mascarillas. Para no pasar por lo mismo, que estar correteando al final buscando más mascarillas, he comprado una cajita de 10, que es lo mínimo que vendían. El escudo facial también obligatorio, no es opcional, tienes que usarlo. Primer consejo del día: no vengan con mucha anticipación ni traigan acompañantes. Aquí en Río no se tan controlado, pero en otros aeropuertos sí. Así que con 3 horas de anticipación es más que suficiente. Al final acabé sacándome la máscara esa, Face Shield, porque aquí en Brasil no está obligado eso de tener este protector. Pero sí en el check-in me lo pidieron. Me pidieron que sea esto cirúrgico, que no sea de paño, ¿no? De tela. Y me revisaron también la prueba de COVID. Y eso ya me lo pidieron desde aquí de Brasil. Entonces sí es importante que lo traigan y lo tengan a mano. Por ahora voy a entrar así porque me siento un extraterrestre con esa cosa en la cabeza. Y es súper incómodo. Bueno, se me empaña y todo. Pero llegando ya al siguiente vuelo voy a tener que usarlo. Recuerden que alcohol, pueden traer alcohol, pero para vuelos internacionales solo hasta 100 mililitros. Y alcohol en gel, no alcohol en líquido. La siguiente recomendación es seguir las instrucciones de embarque y desembarque que tiene tu aerolínea, porque lo están haciendo de manera pausada y por grupos para evitar aglomeraciones. Así que no causes desorden y sé paciente. Como mi maleta de bodega irá de frente a Perú, no me preocupo y me voy a buscar el embarque de vuelos internacionales. Bueno, hemos llegado al terminal 3 por ser un viaje internacional. Obviamente, además de la inspección de maletas, hemos pasado el control migratorio. Todo tranquilo hasta aquí. Y ya les avisaré cómo será el vuelo allí. En el embarque de este vuelo sí nos dijeron que el protector facial era obligatorio, nos preguntaron también por la prueba de COVID
y nos dieron una merienda que consistía en un jugo, un chocolate y un sándwich que no sé por qué estaba helado, pero estaba todo sellado. Bueno, estoy en Perú, finalmente. Sí, me pidieron todo, la educación general, el test, se certificaron de la hora y nada. Todo exactamente como está escrito, está con todo en orden. Lo mostré en mi teléfono, no tuve que ser impreso y fue todo súper tranquilo. Migraciones también y bueno, ahora esperar la maleta. Ay, qué pena, mi mamá siempre me esperaba acá. Vamos a ver si están afuera. Bueno, como última recomendación, si es que alguien nos viene a buscar, que sea solo una persona, porque mi hermana también ha venido y la han dejado afuera. El toque de queda está a partir de la medianoche, así que nosotros, como son todavía 7, estamos a tiempo. Y si no, es bueno que anden con su boleta por si en caso los paran. Espero que este video les haya sido de utilidad. Dejaré los links y más información aquí en la descripción. Si por alguna razón tu prueba de COVID da positivo, no vas a poder viajar, pero puedes remarcar tu vuelo, ya que muchas aerolíneas no están cobrando por este servicio. De todas maneras, chécalo el día que compres tu pasaje. Si eres la persona que se quedó varada fuera del país o de la ciudad, por favor cuéntame cómo está tu situación, si ya estás de regreso. Si tienen dudas o preguntas, yo dentro de lo posible intentaré ayudarlos. Sé que la recomendación es no viajar, distanciamiento social, pero soy de las personas que piensan que el mundo ya debe continuar y que siguiendo los protocolos y los cuidados necesarios se viaja tranquilo, como han visto. Y felices fiestas, se acabó el 2020 por mí. De verdad ha sido un año difícil para mucha gente. Sé que estas fiestas no van a ser igual a otros años. Hay mucha gente pasando por dificultad, han perdido familiares, amigos, incluyéndome. Así que, bueno, entre todo, continúen cuidándose, la mascarita, el alcohol y todo, que esperemos que el 2020 en nuestro mundo sea un poco más normal. Un abrazo, un beso para todos y hasta la próxima.